Muchas gracias por estar presente. Creo que vamos a conversar cosas que son bien interesantes. Nosotros los chilenos tenemos una historia que vale la pena contarla también antes de entrar en materia de las cosas de hoy, digamos. Y al hablar de hoy, estoy hablando de 50 años atrás. Es primera vez en mi vida que tengo la más absoluta certeza de que ustedes creen que yo tengo más de 70 años, ¿no? Y eso es así, efectivamente. Porque venir a hablar de 50 años... Hace un par de años atrás, un amigo mío, yo estaba viendo el Facebook, cosa que no la veo casi nunca, pero me metí, y me encuentro que mi amigo está cumpliendo 50 años de matrimonio. Y ahí dije yo, este gallo, con su fiesta y todas sus cosas, no me invitó a mí. Y yo soy el padrino. Entonces llamé a otro amigo común, le dije, oye, Lucho se llama, no me invitó Lucho a sus 50 años de matrimonio. Y yo soy el padrino, pero es que es raro tener un padrino a los 50 años casado. Lo usual es que estén muertos los padrinos. Bueno, pues yo soy menor que él incluso, y en realidad no me invitó. Y lo llamé. Le dije, Lucho, ¿por qué no me invitaste? Se sorprendió, se sintió incómodo, sin duda alguna. Me dijo, es que solamente invité a los familiares. No, los padrinos de matrimonios vivos son más importantes que todos los familiares, porque no vas a tener más de 2 o 3 ejemplos tuyos en tu vida, a lo mejor que tengas los padrinos vivos, ¿no? Bueno, y ahí entonces recordaba esta situación de que finalmente, en el transcurso del tiempo, de la vida de las personas, los años terminan trayendo cosas que representan la naturaleza del ser humano en la profundidad de lo que es su alma, de su espíritu, de su propia capacidad, de su razonamiento. Y mi amigo Lucho, le dije, yo lo único que te pido es que me invites a almorzar un día a tu casa para que ellos conozcan al padrino y el padrino conocer a tus hijos. No me invitaron. No de izquierda. No me invitaron. He mandado muchos recados, pero no me invitaron, ¿no? En el año 1946, es un año muy especial para el mundo y para Chile. Especial para el mundo porque el año anterior había terminado la Segunda Guerra Mundial. Había una destrucción de Europa, una destrucción del mundo en general. Teníamos una sensación de un planeta destruido en su más profundo espíritu, en su alma, en su corazón. Muchos millones de personas muertas, ciudades desaparecidas, gente fallecida, en fin, holocaustos, situaciones dramáticas, una cosa muy, muy mala. Sin embargo, don Gabriel González Videla, instalado allá en la Antártida, en medio de la soledad de la Antártida y la tranquilidad y la transparencia de la Antártida, se le ocurre decir un discurso y dice, nosotros a partir de hoy día iniciamos un camino para incorporar 200 millas marítimas a nuestro territorio. Este llamado que hace el presidente González Videla resulta extraño para mucha gente, pero los peruanos al año siguiente, el año 1947, se interesan también por ser parte de este interés geopolítico planteado por el presidente de Chile. Y firman un convenio, un tratado del año 1947 de Chile y Perú, en el cual disponen un trabajo conjunto para lograr de las Naciones Unidas se establezca esta condición de que los países ribereños a los grandes océanos terminen siendo parte del territorio de esos 200 millas marítimas que terminan siendo muchos, porque la milla marítima es de 1.800 y tantos metros, o sea, estamos hablando de algo así como 380 kilómetros a partir de la milla 12, que ya la teníamos antes, o sea, es una cosa muy grande. Los distintos gobiernos aceptan este asunto, pero no le dan tanta importancia hasta que llega el régimen militar. Y el régimen militar establece un personaje llamado Fernando Segers, un embajador chileno de muy alto nivel. Usted dice, no sale de las Naciones Unidas hasta que no tengamos nosotros las 200 millas marítimas. Y el hecho de dejar a un embajador permanentemente durante muchos años, el régimen militar estuvo por lo menos unos 8 años en eso, don Fernando Segers. Un día 28 de marzo de 1982, el presidente de la República, don Augusto Pinochet, recibe un llamado telefónico de las Naciones Unidas y era el embajador Segers. Le dice, presidente, lo llamo, porque hace pocos minutos las Naciones Unidas reconoció el principio establecido por Chile en 1946 por el presidente González Videla
y es hoy día dueño de las 200 millas marítimas. Pinochet se vuelve loco y empieza a crearse una atmósfera de éxito. El año 82, él dice, por fin una buena noticia, porque el 82 fue un año muy malo económicamente para Chile. Usted estaba preparando una situación compleja, difícil, ¿no?, de economía. La cesantía estaba aumentando, llegó a tener Chile el 24% de sus trabajadores cesantes. Las exportaciones diversas estaban detenidas, etc. Y esta noticia, ¿no es cierto?, que nosotros nos transformábamos en un país que teníamos 200 millas marítimas de ancho por 5.000 kilómetros de largo. Y era una cosa fantástica. Llaman naturalmente a José Toribio Merino. ¿Qué te pasa, Augusto? Te quiero contar algo interesante. Vas a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener que administrar más territorio marítimo. Las 200 millas marítimas han sido aprobadas. Pinochet le dice a Fernando Seger, ¿y cuánto vamos a tener toda la documentación? Bueno, se demora un poco, pero con toda la documentación en mis manos, yo viajo a Chile lo antes posible para entregárselas personalmente a usted, presidente. Ya todo el mundo nervioso en La Moneda, muy contento por lo demás, y le anuncia el día 1 de marzo, el día 1 de abril, 1982, le anuncia que tomo esta noche el avión con toda la documentación. Estoy mañana, 2 de abril, en la madrugada, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Pudahuel, ¿no es cierto?, Arturo Merino Benítez, y me voy a La Moneda inmediatamente. Usted llegue inmediatamente. Avión de la presidencia. Y efectivamente, en ese amanecer del 2 de abril de 1982, y ya estaba el presidente Pinochet, estaba el almirante Merino también instalado, esperando la llegada del embajador Segers. Se abre la puerta alrededor de las 8 de la mañana, entra el embajador Segers con un maletín, le dice al presidente, ¿puedo dejar sobre el escritorio de los presidentes de Chile un nuevo país? Sí, claro, donde usted quiera. Y así es, se abren los documentos, empiezan a verlos, ¿no? Y termina abrazándose todos. Y Pinochet dice, vamos a dar cuenta al país de esta noticia, que es la más importante desde el punto de vista geográfico, que Chile tiene su historia. Estaban en eso y de repente se abre la puerta violentamente y entra el ministro secretario general de gobierno. Ya voy a recordar el nombre. Le dice, tenemos malas noticias, presidente. ¿Qué pasa? Las Fuerzas Armadas Argentinas acaban de tomar las Islas Malvinas. También, 2 de abril de 1982. Merino le dice, esto es guerra, Augusto. Era el único que tuteaba a Juan Pinochet. ¿Crees tú que es guerra? Es guerra. Y nosotros con el discurso no se puede decir. El mundo se va a llenar de información de la guerra de los argentinos con los ingleses y la señora Thatcher no va a aceptar esta situación. Y ya la noticia la conocemos, sabemos lo que ocurrió después, durante 2 meses, ¿no es cierto? Todo el conflicto, la guerra, la señora Thatcher anuncia que van 120 embarcaciones a reconquistar las Islas Falkland. Los argentinos pierden mucho. Y lo que es más delicado es que realmente nunca se dio a conocer en Chile. Nunca hubo un discurso oficial, nunca hubo una manifestación pública, nunca se dijo que Chile había crecido en términos geográficos a niveles tan grandes como los que hubo en ese momento, porque la guerra lo eliminó. Y después estas cosas que pasan en Chile, que de repente uno dice, frente a esta situación tan grande no debía haberse olvidado nunca, porque debiera haber hablado al presidente, oiga, voy a entregar una noticia que en realidad le había entregado hace 2 meses atrás, pero como los ingleses con los argentinos se agarraron a combo, no la pude hacer, la voy a hacer ahora. No hubo nada de esa cosa, ¿no? Y el resultado fue que pasó desapercibido. Y tan desapercibido que los chilenos todavía no tienen conciencia de lo que es estas 200 millas marítimas. Que en un principio, y todavía lo es básicamente el mar, no es el bajo mar el que tiene preponderancia a la acción chilena o responsabilidad de la administración chilena, sino que es el mar. Pero en el año 2012, las Naciones Unidas entregan un informe sobre la territorialidad de los países, incluyendo, ¿no es cierto?, esta propiedad que les llegaron de 200 millas marítimas. Y dice Chile, 4.482.000 kilómetros cuadrados. Uno en el colegio, y lo recuerdan,
¿Y de qué tamaño es Chile? Mire, Chile tiene 772.000 kilómetros cuadrados y en la Antártida hay como 1 millón más. Bueno, hoy día nuestro país tiene, reconocido por las Naciones Unidas, 4.482.000 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que somos uno de los 12 países más grandes del mundo en territorio. ¿Por qué? Por esta extensión enorme que tenemos, ¿no? Entonces, claro, esto, ¿qué tiene que ver con el 11 de septiembre? En realidad, es uno de los tantos inicios de una grandeza desconocida por nosotros. Es uno de los tantos inicios en que era necesario darse cuenta un poco más a fondo de por qué motivo las fuerzas del comunismo internacional, fundamentalmente de Rusia, comenzaban a interesarse tanto por Chile. Es cierto que en esa época todavía no estaba resuelto el tema de las 200 millas, pero ya había el antecedente que las cosas iban caminando porque se iban sumando países y países y países en el mundo, que finalmente en el tema de la votación de las Naciones Unidas, la posición de Chile, que nace el año 1946, ya lo digo con don Gabriel González Videla, iba a terminar a ser finalmente una enorme territorialidad o espacio, porque territorio es tierra, más bien espacio de administración de este planeta. En vista de eso, nosotros establecimos que la señal horaria de Chile tenía que ser también acorde con lo que Chile era. No nos gustaba que en la radio dijeran son las 22 horas o son las 14 horas, 30 minutos, y después pusieron un aviso, digamos, de una tienda comercial. Y entonces aprobamos en el Senado y después lo aprobamos como un proyecto de acuerdo. El gobierno del presidente Frei lo tomó y lo transformó en la hora oficial. Y hoy día tomen nota ustedes. La hora de Chile son las 12 horas en Chile continente americano, 13 horas en Chile austral, 12 horas en Chile continente antártico, 10 horas en Chile continente oceánico. 4 señales horarias, 3 continentes, una sola gran nación. ¿Se la aprendieron? Es ahí donde nace la cosa, ¿no? Si hay alguna radio, le entregamos para que empiecen a darse, ¿no? Esto se aprobó hace muchos años atrás. Sin embargo, por algún motivo de desconocimiento, desinterés, qué sé yo, no se entiende bien el asunto, ¿no? Son las 12 horas en Chile continente americano, 13 horas en Chile austral. Ustedes sabían que Punta Arenas tiene una hora distinta, ¿no? Sí. Chile, 13 horas en Chile austral, 12 horas en Chile continente antártico, 10 horas en Chile continente oceánico, 4 señales horarias, 3 continentes, una sola gran nación. Qué bonito, ¿eh? Ahora, ¿cuántos países se dan este lujo? Hay 2 más, que es Rusia y Estados Unidos, y nadie más. Y nosotros. Nosotros los chilenos somos uno de los 3 países del mundo que tiene estas señales horarias, que le dan un carácter, ¿no es cierto?, de territorialidad inmensamente grande. Entonces, toda esta cosa yo la traigo a memoria porque los estudiosos de los temas políticos y analistas de las presiones y fuerzas de origen geopolítico que los estados tienen, y en el caso de la Guerra Fría no solamente habían temas geopolíticos, sino que también temas geopolíticos políticos, en el sentido de adquirir cierto poder para enfrentar los conflictos bélicos futuros, en este caso con Estados Unidos, resultaba ser, ¿no es cierto?, que Chile tenía esta costa tan inmensamente grande. Alguien había dicho que el mundo del comercio y de la actividad se había iniciado en el mar de Mármaro, habían atravesado el estrecho de los Dardanelos, se ubicaban en el Egeo, siempre hacia el oeste, conquistan después el Mediterráneo, conquistado el Mediterráneo, conquista el Atlántico, sigue caminando hacia el oeste, y el Atlántico es el mar, ¿no es cierto?, de todo el gran desarrollo de los descubridores, el comercio y cuánta cosa hay, y de repente el Atlántico. Tan fuerte fue el Atlántico para nosotros que los buques grandes que atravesaban los grandes océanos se llamaban transatlánticos, no transpacíficos. Nunca existió el buque transpacífico, todos eran transatlánticos nada más, porque el Pacífico era demasiado grande, no hay que meterse ahí. Y la gente decía, voy a China, ¿vas al oriente? Sí, no, si no vas al oriente, vas al poniente. Porque de repente empezamos a descubrir que China no estaba al oriente, sino que estaba al poniente nuestro. Y sin embargo expresamos durante toda nuestra vida, oye, fíjate que mi papá va a ir al oriente. ¿Quién cachaba? Va a China, sí, claro. Hoy día dice, oye, mi papá va a ir al oriente, a Europa.
no, a China, no, es otro, es Poniente, te equivocas tú. Porque la conquista del Océano Pacífico fue tan grande y ahora viene todo el desarrollo de lo que tuvo el Océano Atlántico durante 500 años, ahora lo está adquiriendo el Pacífico, ¿no es cierto?, con negocios y formas de participación en la cual nosotros los chilenos tenemos una responsabilidad muy grande. Tan grande es este asunto que un día, yo era director ejecutivo del Foro Asia Pacífico, una anécdota personal que es muy simpática porque terminó con una conversación después con el presidente muy divertida. Llegué a China, a una reunión del Foro Asia Pacífico, y hay un señor se acerca y me entrega una carta. Yo tengo una hija que estudió en China y estaba instalada también y habla chino. En fin. Entonces me dijo, hay un señor que viene de la presidencia con un documento. Y en un documento, en español naturalmente, estaba escrito que el presidente Hu Jintao me invitaba a conversar el día jueves. Usted puede asistir, sí, tan simple, ¿no? El presidente de China. Entonces yo llego el día jueves y efectivamente se produce la reunión con el presidente. Estaba el presidente, yo y una traductora, un intérprete. ¿Y qué es lo que quería él? Ser parte del acuerdo de Galápagos. El acuerdo de Galápagos es un acuerdo que nosotros los chilenos inventamos para crear una sola administración de pesca y evitar que en la milla 201 los 4.000, 5.000 buques pesqueros españoles, franceses, italianos, portugueses, polacos, rusos, chinos, etcétera, estuvieran comiéndose todo nuestro mar que nosotros esperábamos una parte al menos pescar aquí en Chile, ¿no? Y después ese acuerdo no funcionó. Pero tan grande era el interés de ellos que finalmente esperaban que llegara yo, que era senador, era vicepresidente del Senado, está bien, un cargo muy interesante, pero poco tenía que ver con las cosas del mar, ¿no? Cuando yo llego a Chile, me llama el presidente Ricardo Lagos y me dice, ¿por qué los presidentes te llaman a ti? Bueno, a mí me llamó el presidente de China por el tema de Galápagos. ¿Y de qué se trata? Tal cosa. Ah, en fin. Bueno, ese es el Chile que nosotros teníamos que proteger, que no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta este asunto, esta presencia en tantos continentes, la expectativa y proyecciones futuras realmente con esa grandeza que debimos haber tenido de pronto con mayor interés y que, en fin, costó mucho a veces pensando de que nosotros éramos una nación tan lejana y con las cordilleras tan altas que no nos permitía poner nuestros ojos en el resto del mundo, hasta que finalmente lo pusimos. Y el resultado fue fantástico. ¿Por qué el 11 de septiembre? Yo les tengo aquí una buena noticia. Voy a hablar poco de eso, porque ya se ha hablado mucho, ¿no? Yo espero que hayamos aprendido sobre ese tema. Pero quiero leer un discurso de Patricio Aylwin. Cortito, no se asusten, cortito. No seríamos francos en silenciar el hecho que todos aquí sabemos de que la mayoría de nuestros compatriotas ha perdido la fe en la solución democrática para la crisis que vive Chile. Ese es un discurso poco antes del 11 de septiembre. No ignoramos la gravedad del peligro totalitario en que el oficialismo ha colocado a Chile y estamos dispuestos a enfrentarlo, sea como fuere. El gobierno y sus partidarios deben saber que no pueden seguir girando a cuenta de nuestra devoción democrática, ni esperar que nuestro espíritu constitucionalista sirva de amparo a todos sus desbordes. Sobre el gobierno pesa la responsabilidad de hacer posible las condiciones básicas del diálogo democrático, si realmente quiere salvar la institucionalidad chilena. Si no lo hace, termina hablando Aylwin, no pretenda el gobierno disculparse con la oposición. Sobre él recaerá la responsabilidad histórica de lo que venga. Ese día del 2 de enero de 1971, el Senado veía la reforma constitucional que había despachado la Cámara y que había nacido del Estatuto de Garantía. Ustedes saben que en ese momento el Estatuto de Garantía resultaba ser fundamental para poder actuar sobre las acciones políticas futuras que vendrían con la presencia de un presidente comunista, de un presidente marxista, digamos, ¿no? Y
los diputados del Partido Nacional, yo era uno de ellos, no teníamos claridad sobre lo que se estaba discutiendo. Por eso que nosotros no votamos a favor ni en contra, nos abstuvimos, dando cuenta de que se había elucubrado una acción entre demócratas cristianos y marxistas, ¿no es cierto?, creando una situación de hecho que nosotros no compartíamos. Porque le decíamos a los demócratas cristianos de que no creyeran de que ellos iban a aceptar el Estatuto de Garantía, porque ningún partido comunista o socialista del mundo lo había aceptado algo así. Y esta situación, ¿no es cierto?, hizo que discutiéramos mucho con ellos, pero finalmente lo aprobaron. Y ahí entonces el senador don Patricio Aylwin pide la palabra al presidente, casi textual lo que voy a decir. Yo estaba sentado, éramos 3 diputados los que estábamos ahí. Yo estaba sentado entre Narciso Urreta, del Senado de la Democracia Cristiana, y el senador Francisco Bulnes, del Partido Nacional. Ahí estaba yo. El presidente, el senador Aylwin, un par de asientos más allá, dice: pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, señor Aylwin. Antes de discutir esta reforma constitucional, es absolutamente indispensable de que se establezca lo que nosotros hemos señalado como elemento fundamental de cualquier norma constitucional nueva, que es la de dejar establecido en su espíritu y en su letra la condición de las Fuerzas Armadas y de orden de ser garantes de la institucionalidad de nuestro país. Solicito, señor presidente, que se vote en primer lugar esta norma y después veremos el articulado del resto del proyecto. El presidente del Senado dice: consulta, Senado, estamos de acuerdo, en votación. Y todo el Senado levanta la mano aprobándolo, transformándose esta norma, ¿no es cierto?, en la primera norma de unanimidad. Y las Fuerzas Armadas pasaban a tener, digamos, la responsabilidad de ser ellas y nosotros los autores del destino institucional de Chile. ¿Por qué eran las Fuerzas Armadas? Por lo que son, naturalmente. Pero también había un motivo histórico. En el año 1938, las campañas políticas de Rosa Santamaría y del presidente radical, a ver, acuérdenme cómo se llama, Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Las campañas de estos personajes, los jefes de campaña, en esa época no existían las encuestas, pero sí existía el olfato, ¿no?, que terminaba siendo tan bueno como las encuestas hasta el día de hoy, por lo demás, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso. Uno dice: no te vais bien, quédate tranquilo, mejor que estas cosas pasan, digamos, ¿no? Bueno, ¿y qué decía el olfatómetro? Que quien ganara la presidencia iba a ganar por muy poca votos. Y así fue. La diferencia entre Aguirre Cerda y Rosa Santamaría fueron muy bajas, ¿no? Entonces, venimos a conversar con usted, presidente, que era don Arturo Alessandri, para tener una protección especial, ¿no es cierto?, en ese día electoral. Y el presidente dice: en los únicos que confío sobre las Fuerzas Armadas. Por tal motivo, a partir de esa elección, hasta el día de hoy, han sido ellas las que cuidan el acto electoral del proceso democrático más importante, que es el voto, en la manifestación de la voluntad de la conciencia de una persona transformada en un voto para elegir las personas que finalmente van a dirigir el país nacionalmente, regionalmente o comunalmente, ¿no? Entonces, eso hizo mucho peso. Ya las Fuerzas Armadas tenían experiencia. Y por tal motivo quedó establecido hasta el día de hoy, en el artículo pertinente de la ley de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tienen de ser garantes de las Fuerzas Armadas de la protección institucional de Chile. Ojo, hasta el día de hoy está en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. No han querido nadie sacarlo, nosotros tampoco, y por razones obvias, digamos, y el resultado es que finalmente se hacen cargo de las Fuerzas Armadas. Esto produjo, como era natural, inquietud. Paralelamente se dicta una ley de control de armas, que era una ley muy importante, en que se le entregaba a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de ser ellos los controladores del uso de armas y de compra y venta de armas al interior del país, porque habían crecido enormemente la cantidad de armas que surgían de Cuba, y de Rusia y de distintos países, de Vietnam también, etcétera, etcétera. De Vietnam llegaban armas de Estados Unidos, que los vietnamitas se habían encargado de quitarse a los norteamericanos en la guerra que ellos tenían, y una parte de esas armas llegaban también a Chile. Muy famoso fue aquel día que, con el embajador de Cuba instalado en el puerto de San Vicente, allá en Talcahuano,
recibían el primer buque con azúcar que Chile había comprado, ¿no? Y venía en unos toneles de madera el azúcar. Entonces llegaba la grúa, agarraba el tonel de madera, lo dejaba allá, y en unos toneles de madera de repente ¡pum!, se cayó. Y quedaron al descubierto 3 ametralladoras. Eso significó una pelotera, ustedes lo entenderán, digamos, ¿no? Y empezaron entonces a investigarse y venían cerca de 150 ametralladoras en las embarcaciones de... Y esta cosa, ¿no es cierto?, multiplicado por muchísimos otros ejemplos, obviamente que la ley de control de armas era absolutamente indispensable. Toda esta situación va provocando las inquietudes naturales de que existen razones para pensar de que vamos bastante mal. 48 días después que asume Allende, el senador Narciso Urdaneta, que había dejado la presidencia de la Democracia Cristiana, interviene en una entrevista pública señalando de que existen razones suficientes para pensar de que este gobierno está destruyendo la autonomía del Poder Judicial a través de expresiones y formas en que señalan y degradan la acción de los jueces y los ministros de Estado. Eso es 48 horas después de haber asumido. Luego, algunas personas mayores lo recordarán, a los ministros de la Corte Suprema se les titulaba con el nombre de viejos de mierda en los diarios, con titulares grandes, ¿no es cierto?, para que la gente comenzara a pensar que, en definitiva, no había que hacerle caso en absoluto. En enero, el 18 de enero del año 1971, el general Prat envía una comunicación. El general Prat envía una comunicación. Perdón, aquí estoy hablando. Es el año 1962. El general Prat asume el cargo de ministro del Interior. Envía una comunicación a todos los intendentes señalando de que es criterio del intendente resolver cuánto y cómo cumplir con lo que está disponiendo el Poder Judicial en el cumplimiento de algún fallo. Por tal motivo, les señalaba directamente de que no podía seguir funcionando con los fallos de la Corte Suprema porque respondían más bien a fallos clasistas y una serie de circunstancias, situaciones que terminaban creando cualquier alternativa negativa en torno a lo que era su propia revolución. El año 1972, a fines de año, el presidente Allende estaba muy complicado. Había muchas razones para complicarse. De partida la más compleja de todas era que no tenía plata. Habían expropiado, junto con Frey, digamos con la verdad, 5.600.000 hectáreas de tierra. Y esas 5.600.000 hectáreas de tierra necesitaban tractores, necesitaban vehículos para los agrónomos o técnicos agrícolas que se hacían cargo de las distintas áreas agrícolas del país, necesitaban herramientas para siembra, cultivo, en fin, todo. Eso costaba 120 millones de dólares, la cifra la tengo en la mente. Y empieza, ¿no es cierto?, a mandar recado al mundo entero. Y el Partido Comunista le dice a Allende, vaya a Rusia, ahí se lo van a dar. Él no quería ir a Rusia. Algún grado de dignidad tenía. Él decía, mi revolución es una revolución con empanada y vino tinto. No es ni cubana, ni tampoco es rusa. No quiero que ellos actúen en términos financieros con respecto a mi país. Pero estaba tan acabotado que finalmente resuelve partirse. Y parten con los ministros correspondientes, el edecán, que era el teniente coronel don Sergio Badiola, aterrizan en Libia y los está esperando Boumedienne, que hacía poco tiempo había logrado la independencia de Libia, también un gobernante marxista. Y se reúnen en el mismo aeropuerto de Libia, ¿no es cierto? Y la típica mesa, el Boumedienne, Allende, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, en fin, lo que es la reunión presidencial. Y detrás de Allende está el edecán, teniente coronel Sergio Badiola. Y esto es increíble lo que pasa, textual. Boumedienne le dice, compañero presidente, perdone usted, pero no puedo dejar de hacer una pregunta. ¿Podemos conversar tranquilos teniendo usted a sus espaldas a un oficial del Ejército de Chile? Allende se siente turbado por este asunto. Mira al teniente coronel don Sergio Badiola. Badiola hace un esfuerzo para irse, él le dice que no. Y le responde a Boumedienne lo siguiente: usted, compañero Boumedienne, puede conversar tranquilo, porque el ejército chileno es un ejército profesional. Y Boumedienne le dice, es que ese es el problema. Porque las revoluciones no se hacen con ejércitos profesionales. Pero, compañero Allende, si usted lo estima, sigue la reunión.
Ahí se produce un cambio en la mentalidad de Allende enorme. Tan grande que cuando llega Allende de vuelta, ¿no es cierto? Hay dos cosas que se producen ahí que tienen mucha importancia futura. Allende lo primero que hace es nombrar ministros militares para comprometerlos. Por eso que él, cuando hace la declaración de que los ministros militares llegan a cumplir funciones de la alta política, qué sé yo, ellos se sienten tremendamente incómodos, pero están instalados ahí. Ministerio de Obras Públicas y otros más. Ya había estado el general Prats instalado en el cargo de ministro del Interior y había sido vicepresidente de la República mientras Allende andaba en Rusia. Al llegar Allende a Rusia, se abraza con Brezhnev, que era un personaje que no iba a los aeropuertos, pero en este caso sí fue al aeropuerto. Y en el momento del abrazo, Allende le dice: he llegado a la casa de mi hermano mayor. Esta frase se transmite por todo el mundo y llega a oídos de Mao Zedong. Y Mao Zedong cierra inmediatamente toda relación con Chile. Nosotros no vamos a conversar con hermanos menores de nuestro principal enemigo. Mao Zedong señalaba de que no era posible conquistar Occidente porque Rusia no lo permitía, y a lo mejor era cierto. Y se había transformado en un enemigo feroz de los rusos. Y él alegaba que su comunismo era distinto, y llegaron a establecerlo. El comunismo de Mao tenía una característica distinta a las que podía tener el comunismo de Moscú, ¿no? Y se cierran absolutamente. Tanto es así que el personal de la Embajada de Chile solicita permiso para volverse a Chile y se vuelve a Chile y queda un solo funcionario allá, porque no tenían nada más que hacer. Esto tiene una repercusión muy interesante el mismo día 11 de septiembre de 1973. A las 3 de la tarde, o sea, el primer país que reconoce a Chile, ¿no es cierto?, es Estados Unidos, al régimen militar. El segundo país es España. El tercer país es Corea del Sur. Y a las 3 de la tarde, el cuarto país es China, con Mao Zedong en la cabeza. El hecho que China, con ese tremendo poder, miembro del Partido Comunista Internacional, ¿no es cierto?, y con 500, 800 millones de seres humanos y con perspectivas de crecimiento y desarrollo que ya se estaba manifestando, llegara y reconociera ese mismo día al régimen militar, cambió la estructura de protección que tenía Chile, porque claro, ya había una disposición de alguien muy grande en el mundo apoyando esta gestión militar que se iniciaba en Chile ese día 11 de septiembre. Es entonces China el cuarto país que reconoce. ¿Y por qué lo hace? Por la frase de Salvador Allende: llego a la casa de mi hermano mayor. Obviamente que los rusos no reconocieron jamás, ¿no es cierto?, el régimen chileno. China se puso a trabajar como loco con nosotros y hoy día nos tiene realmente hasta medio asustados de repente por la cantidad de inversión y cosas que pueda existir, ¿no es cierto? Pero la verdad que para Chile ha sido tremendamente importante. Todas estas cosas fueron configurando entonces una expresión pública que tenía que ver con nuestras realizaciones futuras. El pueblo chileno, los temores comenzaron a disiparse, las mujeres conquistaron las calles, comenzó a existir una disposición más definida, como lo expresa el senador Elwin en su discurso, en que ya no existen razones para pensar de que el camino ya no es democrático, tiene que ser otro, ¿no? Y finalmente se produce entonces el 11 de septiembre. Yo tengo la sensación de que hay fórmulas y acciones que establecen un paso en la historia muy amplio. Yo estaba en Mongolia y tenía una reunión con el Gran Ural, se llama, que es el presidente de Mongolia. Y él estaba muy entusiasmado porque un día le había dicho yo al ministro de Obras Públicas, uno aterriza en Mongolia, en la capital que se llama Ulan Bator. Y esta capital de Ulan Bator es una ciudad pequeña, hoy día creció bastante, pero está a 450 kilómetros de Kharkhori, que es la capital del Genghis Khan, y donde está el Buda, no el Buda, sino que el Lama, el Boss Lama. Yo soy autor de la ley de culto en Chile, por tanto durante mucho tiempo fui un poco referente en todas las normas legales y toda visita religiosa que llegaba a Chile me iba a visitar. Y el Dalai Lama también fue a visitar. Y ahí conversé con él un día, le dije, cuénteme, ¿cuántos son los lamas en Chile? 5 en el mundo, son 5, me dijo. Yo soy el más conocido porque estoy con este problema político con China, pero el que tiene la mayor extensión de suelo, no mayor cantidad de habitantes, es el Boss Lama de Mongolia. Y partí a conocerlo. Y ahí entonces conversé después con el ministro de Obras Públicas y le dije, estuve en Kharkhori, pero la verdad es que tenía su camino no está bueno, es un camino turístico muy importante. Me dijo, no tenemos plata. Entonces vende el camino. Le dije, ¿cómo? Me dijo, véndalo. ¿Y quién va a comprar un camino? Alguien que tenga plata.
y que va a cobrar un peaje para poder recuperar sus plata, ¿no? Que maneje recursos previsionales, ¿no es cierto?, que en alguna parte del mundo van a ver y van a estar dispuestos a invertir, en fin. Y eso se hace en alguna parte, sí, y en Chile. En Chile se vendieron los caminos, los puertos, los aeropuertos, las cárceles, los hospitales, se vendió el agua potable de las ciudades. No puede ser, sí, se vendieron también. ¿Y cómo funciona? Bien. ¿Es cierto que funciona bien? Sí, funciona bien. ¿Y a quién se lo vendieron? ¿A quién quiso comprarlo? Bueno, yo seguí después con mi reunión en Ulan Bator, y cuando ya iba caminando hacia el aeropuerto, a tomar el avión a Beijing, en la tarde tenía una reunión con Li Peng, llega al único teléfono celular que había en China, en Mongolia, que vivía en el auto mío ahí, y le dice, el gran Ural quiere hablar con usted. Yo le dije, oye, no puedo, el avión sale ahí, no, viene atrasado, ya volvimos, y me presento entonces al gran Ural, el presidente de Mongolia. Y me pregunta, ¿de qué se trata esta cosa de vender los caminos? Yo quiero saberlo. Entonces le cuento yo esta cosa, que a nosotros nos ha ido bien, hoy día usted va a Chile y carreteras muy interesantes, bastante buenas, por todo el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ¿no? Qué interesante. Entonces me dice, ¿y usted no podría destinar unos 30 días para nosotros? ¿Y para qué, excelencia? Para que usted dirija Mongolia durante 30 días y el día número 30 usted me lo entrega de vuelta con los caminos pavimentados y con toda esta cuestión. Y haga lo mismo que está haciendo en su país. Le dije, muchas gracias, pero yo voy a conversar con el presidente nuestro. Y efectivamente Chile mandó 12 técnicos para allá y estuvieron trabajando en Mongolia, ¿no? Pero yo al irme, al salir ya de la reunión, hasta luego, fin, saludos, todos muy contentos, todo el mundo, algo me dice en mongol, que es un idioma ahí, no se entiende nada. Me detengo, le pregunto a una niña que era la que hablaba español, ¿y qué dijo? Que si usted vuelve, traiga también a Pinochet. Esta frase, que resultaba ser como simpática en ese momento, era la expresión de lo que ocurría en todo el Asia, con una disposición, ¿no es cierto?, hacia lo que había hecho el régimen militar chileno, admirable, porque el régimen militar chileno había logrado una cosa que era muy importante, que había establecido una política de comercio exterior, no de tratados internacionales, pero sí de negocios de pueblo a pueblo, que ese fue el titular del asunto, ¿no? Negocios de pueblo a pueblo. Y creó Chile, ProChile, en fin, este organismo, para ayudar a los empresarios, personas que vendían en otras partes, transformándose Chile entonces en un gran exportador de alimentos, que llegó a ser en el año 2012 el 9º exportador de alimentos del mundo. Así lo dijo la FAO. A mí me impresionó mucho. ¿Y quién está en el 10º lugar? Argentina. Pero ¿cómo nosotros exportando más alimentos argentinos? Sí. En recursos, no en volumen. En volumen los argentinos tienen más, pero la cantidad de dinero que nosotros exportamos en materia de alimentación es inmensamente mayor. Y comenzó la transformación tan inmensamente grande que hoy día en la mañana comentaba en una entrevista que me hicieron, el día que La Serena descubra que su interés es el mundo exterior y no Santiago, va a ser fantástico. Porque yo no veo ningún camión que parta con productos de La Serena rumbo a Santiago, pero sí parten muchos buques rumbo al mundo. Y por tal motivo nos interesa saber cómo va a estar el precio de tal o cual producto en París, en la bolsa de Inglaterra, o en Beijing, o en Shanghái, ¿no es cierto? O en todos esos lugares, y ese es nuestro mundo. El tema es que Santiago nos complica. Pero la verdad es que en ese entendimiento nosotros estábamos frente a una nueva nación. Volvamos entonces a lo que era el 11 de septiembre. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algo muy importante con el presidente, que fue el tema de la guerra con Argentina. El tema de la guerra con Argentina y dos problemas más. La AFL-CIO, organismos internacionales, habían resuelto de que no se descargaba ningún buque chileno en ningún puerto del mundo. Y el tercer problema era que había sido declarado Chile un gobierno maligno por parte de las Naciones Unidas, con un castigo bastante grande por el tema de los derechos humanos. Este tema de los derechos humanos, para los chilenos y particularmente para el gobierno, resultaba ser un tema muy importante. Es cierto que murieron 3.728 personas, algo así como 22.000 menos que en Argentina, algo así como 78.000 menos que en Brasil, algo así como 15.000 menos que en Ecuador. En ese tiempo, la totalidad de los países de América Latina tenían gobiernos militares, salvo dos países. Colombia, que no tenía gobierno militar, pero tenía la Amazona completa de guerrilleros y matando gente como loco. Llegaron a matar
conocidamente 250.000 asesinatos, 100.000 desaparecidos, que seguramente son asesinados también, y 3 millones de personas que se van de sus campos a otros lugares, en que los grupos guerrilleros, ¿no es cierto?, hacían nata y rompían cualquier alternativa de desarrollo en esos lugares. Y crecía la coca y los organismos y las cosas negativas de buenos negocios con Estados Unidos para establecer una riqueza enormemente grande y que supusiera cualquier acción de los colombianos, del gobierno colombiano. Entonces, cuando a mí me decían los colombianos, nosotros no tuvimos gobierno militar, oye, no habrían tenido ninguna de esas peloteras que tienen ahora. Pues es la verdad, digamos, ¿no? Y los venezolanos, bueno, prefirieron a Chávez, que venía detrás, y se quedaron con él. Entonces, todo este conjunto de personas. En el año 1947, las Naciones Unidas se reúne para establecer un mecanismo, una fórmula, una declaración que permita proteger al ser humano. Veníamos saliendo de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que un año y medio antes, a mediados del año 1945, ¿no sé, todavía se habían firmado los documentos del caso, se había terminado la guerra. El emperador de Japón estaba muy complicado porque su país había recibido incluso 2 bombas atómicas, habían muerto millones de japoneses, otros tantos estaban enfermos y iban a estar enfermos muchos años, familia entera, etc. Un desastre todo. Y de repente alguien descubre de que va a venir luego una guerra menor, doméstica, pero que va a morir mucha gente, que es la guerra de Corea. Y alguien de repente se pone a oír algunos mensajes que vienen del África y dicen, oye, los países africanos se van a empezar a independizar. ¿Y cuántos países son? Mire, son 42. O sea, vamos a tener 42 guerras. Sí, señor, vamos a tener 42 guerras. Y de repente Rusia dice, yo no tengo disposición de actuar con Estados Unidos y por tal motivo estoy conformando una agrupación de países que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que bajo la inspiración comunista desarrollaremos nuestra presencia y actividad en el mundo. Y Estados Unidos se opone a la presencia comunista y nosotros también, en fin, y comienza a gestarse lo que es la Guerra Fría. Ese era el mundo en 1947. Entonces las Naciones Unidas dice, vamos a aprobar un conjunto de normas que protejan al ser humano. Y nace entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la redactan 8 juristas de gran nivel, uno de ellos chileno, don Víctor Santa Cruz. Y esta declaración llega entonces a las Naciones Unidas, viene la votación y todos los países de izquierda se van de la sala y no vota ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a sostener que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ni tampoco la protección del que está por nacer, ni mucho menos la libertad, la propiedad, la existencia de la responsabilidad de los padres sobre la educación de los hijos, todo lo que finalmente han intentado destruir aquí en Chile hoy día, muchos años después, 70 y tantos años después. Pero ellos votaron todos en contra. Los comunistas votaron todos. Ninguno tuvo un voto favorable. Ninguno, absolutamente ninguno. El gobierno chileno, que por esos años, posterior ya a su instalación como gobierno en el año 1974, crea una comisión destinada básicamente a la creación de una nueva constitución, dirigida por el señor Ortúzar, llamada Comisión Ortúzar. Hombres y mujeres inteligentes desarrollaron todas sus capacidades durante muchos años. ¿Y qué hace esa comisión? Recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la transforma en artículos pertinentes de la Constitución chilena. No existe en el mundo ninguna otra constitución en que la totalidad de los artículos establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947 encuentre en sus páginas, como es el caso chileno. Y no hay nadie más. Bueno, pero ¿por qué entonces todo este conflicto en que los militares han terminado pagando una serie de platos rotos por efecto de que no respetan los derechos humanos? Porque nosotros hemos sido culpables y no hemos sido capaces. Ese es el motivo y no hay otro más. De repente, claro, podrán haber 2 o 3 personas que de repente actúan, ¿no es cierto? Pero como nación surgió una especie de, está bueno, hemos peleado mucho, nos está yendo bien, estamos creciendo económicamente, las industrias, ¿para qué hablar? La Serena con Coquimbo, yo hacía 30 años que no venía. Me asomo ahí, yo venía en un bus, ¿no? Y me asomo arriba, ¿no es cierto? Y veo Coquimbo con La Serena, una cuestión enorme. Yo dije, ¿y esto qué es lo que es? Le pregunté al fulano del bus. Eso es Coquimbo y más allá La Serena, me dijo. No puede ser, le dije. Y esto había crecido y se había desarrollado con una arquitectura espectacular,
con una presencia física urbana admirable, bajo esta doctrina de la libertad, de la imaginación creadora, la protección, el desarrollo económico, las exportaciones, la minería, en fin, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, es fácil explicar las cosas aquí. Sí, pero hay 2 diputados comunistas. ¿Y qué hacen esos bichos aquí? Y hay un senador comunista. Oh. Y hay 3 concejales comunistas. Y hay otro alcalde por ahí también que es comunista. Entonces resulta que algo está ocurriendo aquí que hay que resolverlo. Nuestros parlamentarios tienen que actuar, los dirigentes, en fin, porque mientras exista una presencia comunista, nunca va a haber paz. Porque tal como lo dice Che Guevara desde la selva de Ñancahuazú en Bolivia, dice, la fortaleza mayor que tiene el revolucionario es el odio. Jamás hay que retirar odio de la cabeza del revolucionario, porque el odio más fuerte que una misión militar completa, más fuerte que un carro militar, ¿no es cierto?, más fuerte que todo lo que puede existir el hombre para defenderse y atacar. El odio es la herramienta principal del revolucionario. Y con el odio dividimos las sociedades y con el quiebre de la sociedad ingresa, ¿no es cierto?, la revolución marxista y la dictadura del proletariado y se instala para gobernar a ese país, a esa nación. Por tal motivo, esto que todavía hay personajes menos ya que andan con el Che Guevara instalado acá, fíjense ustedes que ocurrió un hecho político poco analizado. Cuando nosotros vimos la declaración esta de la primera asamblea constituyente, que fue un desastre, eso fue, alguien dijo un mamarracho, una palabra harto dura, digamos, pero fue un desastre, y los chilenos captaron ese desastre. Ocurrió que nadie de la izquierda chilena hablaba de los trabajadores de Chile. ¿Y qué pasó con los trabajadores? No figura en ninguna parte. Ah, dijo el comunista, es que los reemplazamos. ¿Por qué? Porque ya se resolvieron sus problemas de casa, resolvieron sus problemas de trabajo, sus contratos, sus cosas. Las resolvimos nosotros, no ustedes, hombre. La resolvió un régimen libre que permitió crecer, que fue al revés la cosa de que andaba buscando gente para trabajar, porque la verdad es que la alternativa laboral creció, se desarrolló. Hoy día en mi campo, en Biobío, si llega alguien a pedir trabajo, le rendimos un homenaje en primer lugar. Hacemos una comida en la noche, todo esto, feliz y contento. Ya, ahora firme el contrato. ¿Y cuál va a ser el contrato? El que tú quieras, bueno, pero trabaja. Esa cuestión hoy día, hace un par de años atrás, era mucho más fuerte, ¿no? Y lo reemplazaron ¿por quién? Por ser indigenistas, LGTBistas más, por ser feministas, por ser conservacionistas. Y ese es el discurso de ellos. A los trabajadores, para afuera. Y yo creo, y esta es una observación, que una de las razones por las cuales nosotros sacamos el 62% del rechazo fue porque existió una disposición de los trabajadores muy fuerte. Y esos trabajadores se fueron a las iglesias cristianas, evangélicas. Y las iglesias cristianas evangélicas casi en su totalidad estuvieron en contra de la Constitución. Y recibieron del pastor una información política que ellos no la conocían y resolvieron establecer una experiencia nueva y les fue bien. Este asunto ocurrió en Chile entero, menos en La Serena. ¿Por qué? No sé. Aquí hay que examinar un poco el motivo de lo que haya ocurrido. Bueno, toda esta situación entonces finalmente el gobierno dice hay 3 problemas muy complicados: la guerra con Argentina, la guerra, el detener a la FLCIO y también el tema del castigo que hizo las Naciones Unidas. Esta cosa produjo un hecho muy complicado. Nosotros comenzamos a observar de que los dirigentes sindicales no estaban con la FLCIO. Y comenzamos a observar de que la gente estaba en disposición también de apoyar al régimen militar. Pero los embajadores de Chile en distintos países del mundo empezaron a mandar recados. Oiga, resolvamos luego este tema de las Naciones Unidas. No nos invitan a ninguna parte. Nosotros somos la escoria de los cuerpos diplomáticos en cada uno de los países en los cuales estamos. Nos miran muy ajenamente. Y ahí nace entonces una cosa que ustedes tienen que recordar, que fue la Consulta Nacional del 4 de enero de 1978, hace muchos años atrás. Así que hay mucha gente aquí que no había nacido incluso, ¿no? Y esa consulta
produce un efecto muy importante. El mayor problema que existía era si la gente iba a responder o no. Y respondió el 62% de la población, no de los eventuales electores, de la población. Eran 9.800.000 habitantes y concurren a votar 5.982.000 habitantes. Y votan favorablemente un 66 o 67%. Se contrata la Gallup para que vea también si esa elección es válida o no y lo certifican ellos. 2 días después, el día 6 de enero de 1978, el general Videla, presidente de la Junta de Gobierno de Argentina, solicita una reunión en Mendoza. ¿Y por qué lo hace? Porque jamás se le pasó por la mente de que un gobierno iba a invitar a que diera a su pueblo una opinión, y el 62% de ese pueblo dijo, sí, yo vengo a opinar, porque creo en usted. Esa propuesta, esa consulta nacional, produjo, ¿no es cierto?, un efecto de fortaleza en el régimen chileno muy, muy grande, y también en el mismo pueblo chileno. Fortaleza que se observó en lo que iba a ser el conflicto en Argentina y que paulatinamente fueron entregando cada vez más, en forma consciente e inconsciente, el apoyo al régimen chileno que iba a manejar bien esta situación extremadamente delicada que teníamos con los argentinos, cuya disposición permanente era enfrentar claramente un conflicto con nosotros. Tanto es así que después el propio Galtieri dice, después de las Falkland o las islas del sur, seguimos viaje hacia Chile. No fue así. Teníamos entonces la alternativa de alcanzar nosotros un pleno desarrollo. En definitiva, y aquí termino, nosotros somos parte de una historia que es vibrante y que nos obliga. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy día es la falta de conciencia que el chileno tiene con Chile. Es cierto que han habido manifestaciones muy importantes en las votaciones. La última votación la hemos ganado las dos, digamos. La gente que se opone, digamos, a los regímenes marxistas han tenido un triunfo importante. Pero después se dejan estar. Y es importante, ¿no es cierto?, una mayor participación de la gente inteligente y capaz en el conjunto de funciones que tienen que cumplir en el servicio público. El servicio público en Chile, hoy día, salvo excepciones, tiene muchísimos problemas. El tema de las fundaciones es uno de ellos, en que son miles de millones de pesos que se han robado, miles de millones de pesos. Allá en mi región, el gobernador está transformado en un charque, porque le han dado, pero como caja, y ahora le están diciendo que la niñita de la lencería se acostaba con él. Bueno, eso era cierto, ¿no? Ahí ya salió publicado, no lo olviden ustedes, ¿no? ¿Y quién lo dijo? Ella. Que el gobierno regional se quede callado porque se acostaron conmigo. Entonces andan buscando al señor que se acostó con ella para felicitarlo, por último. Bueno, pero en definitiva nosotros estamos frente a hechos que son trascendentes y lo que viene tenemos que estar muy conscientes de la inmensa responsabilidad. Bajo una sola función y una sola expresión y una sola palabra. Somos nosotros y nosotros los autores de nuestro propio destino. El que existan, digamos, naciones que nos puedan apoyar, sí pueden haber, ¿no es cierto? Pero la primera responsabilidad surge de nosotros. Los años que vivimos en el pre-11, con todo el conflicto que hubo, tremendamente grande, los años siguientes en que un grupo de personas, yo entre ellos, recorrimos el país hablando de la Constitución que surgía el año 1980. Yo estuve dando una charla aquí en el Teatro Municipal el año 1982, hace harto tiempo, aquí en La Serena. No había esta tremenda ciudad, digamos. Yo no había vuelto más a La Serena. Y me encuentro con esta cuestión fantástica. Me dicen que son 500.000 habitantes, una brutalidad de gente. Bueno. ¿Habrá agua para tanto después, no? Pues es otro tema. Ay, ¿no? Ya. Hasta octubre. Hasta octubre. Bueno, eso es complicado. Le agradezco mucho a ustedes el interés que hayan podido tener en mi exposición. Que nos vaya muy bien. Estoy a sus órdenes si quieren alguna consulta. Muchas gracias. ¿No? Bueno, como yo creo que todos nos hemos dado cuenta, efectivamente, tal como nos dijo nuestro amigo Martínez de allá de Los Ángeles, es realmente una enciclopedia, don Mario, y la verdad que quisiéramos seguir aprovechándolo. Sí, por lo tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y como siempre les digo, por favor, que sea la pregunta más que una historia o un comentario. Si todavía no tiene nadie una pregunta, ya, Manuel Cabeza. Con respecto a las 200 millas. Tiene que levantarlo.
Levántelo, eco. Con respecto a las 200 millas, lo de las 200 millas sigue vigente hasta la actualidad. Sí, claro, absolutamente. En 1912, el 2012, las Naciones Unidas reconoce la existencia de las 200 millas chilenas y de todos los otros países, porque se establece en la Oficina de Asuntos Marítimos de las Naciones Unidas la necesidad de especificar claramente quiénes son en definitiva los dueños de las millas, porque para nosotros es fácil, no tenemos nadie al frente, digamos, pero el mar amarillo no es así. El mar amarillo están los vietnamitas, los chinos, que sé yo, una serie de países pequeños que están instalados y que se pelean un poco también las 200 millas. Eso la Naciones Unidas tuvo que resolverlo también, ¿no? Y al resolver ese tema, que lo pidieron los chinos, lo pidieron los vietnamitas, porque hay entre medio petróleo bajo el mar, que nosotros aparentemente no lo tenemos, salvo gas a la altura de la isla Mocha, la verdad es que las Naciones Unidas entonces resuelve establecer claramente los límites de cada uno de los países y establece entonces el número de kilómetros cuadrados que el gobierno de ese país tiene que asumir como administrador de ese territorio o de ese espacio de nuestro planeta Tierra. Así que está muy vigente y tiene una gran presencia. Ahora, Chile busca también ahora como segunda alternativa el mar presencial. El mar presencial Chile tiene una tesis sobre esa materia. Dice, Chile, la administración de las aguas por parte del Estado tiene mayores virtudes que por parte de una oficina de las Naciones Unidas. El Océano Atlántico lo demolieron, o sea, se comieron todos los pescados, digamos, quedó muy poco. Y acá puede ocurrir lo mismo. Entonces Chile aspira en una línea que parte del límite con Perú, línea recta hacia el oeste, llega a 200 millas al poniente de la isla de Pascua, y de ahí surge una línea hasta la isla de Pascua, y de ahí surge una línea directa al Polo Sur, ¿no? Entonces, tremendo territorio, nosotros aspiramos a administrarlo en los tiempos que siguen, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Las Fuerzas Armadas recorren ese territorio para impedir que barcos extranjeros se metan? Bueno, aquí en Chile existen... ¿Cuántas regiones existen en Chile? 16. No, son 17. Las 16 conocidas más el territorio marítimo. El territorio marítimo es una región, que no se llama región, se llama territorio marítimo, que está bajo la administración de la Fuerza de la Marina, digamos, ¿no? La Marina tiene la responsabilidad de administrar ese territorio, que son 182 por 200, ¿cuánto es? 3.600, son 360, 380 y tantos kilómetros de ancho por 5.000 de largo, digamos. Es una cosa inmensamente grande, ¿no? Eso lo tiene que hacer la Marina. Y lo hace bien, la verdad es que lo hace bien. ¿Le puedo hacer otra consulta? Sí, por favor. Yo fui tomando nota de lo que decía. La consulta nacional del 4 de enero de 1978, ¿qué era lo que preguntaba? Esa le contestaba a las Naciones Unidas. Una pequeña historia previa para entender cómo estaba la reacción del voto. Las Naciones Unidas declararon, ¿no es cierto?, de que Chile, el gobierno chileno, estaba muy castigado por no cumplir con los derechos humanos. Ese era el tema principal, ¿no? Y efectivamente habían cosas en Chile que no correspondía que hubiesen habido. Eso es verdad también. No con la exageración o la cantidad que establecían los organismos internacionales, pero efectivamente, y por eso que el general Contreras fue retirado, ¿no es cierto?, se terminó la DINE, se creó otra cosa distinta, y hubo muchas cosas posibles para resolver ese problema. Bueno, entonces las Naciones Unidas castiga al gobierno chileno, ¿ya? Y no reconoce entonces la función que están cumpliendo de gobernante de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que nosotros establecemos ahí en el voto en que participan estos cerca de 6 millones de chilenos es el reconocimiento de la existencia del gobierno presidido por el general Augusto Pinochet Ugarte, ¿no es cierto? Y bla, 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 y se establecen las normas que finalmente fueron permanentes hasta el año 1980, en que se hace una consulta nacional, o sea, un plebiscito para la aprobación de la Constitución. Eso es lo que se consulta. Y ahí vota el 62% de la población. ¿Y cuánto reconocen el gobierno de Pinochet? El 66%. El 66 del 62. Digo yo lo que dijo la Gallup. La Gallup habla del 66. En la votación fue el 72. Pero yo entiendo que de repente pudo haber existido cierto ánimo y se puede existir. Yo hablo del 66%. Gracias. Muy bien. Una consulta, Sí. don Mario. Comercio exterior. Me llamó mucho la atención esa negociación que se hacía de pueblo en pueblo. Negocios de pueblo a pueblo. Claro, negocio de pueblo a pueblo. Y usted cuando venía llegando
vio el potencial de acá y habló digamos, de sus autoridades, de los que son comunistas, los que no son comunistas. ¿Usted cree en la actualidad eso sigue manteniéndolo Chile? No, lo cambió. ¿Cómo ve, digamos, de que yo asumo de pueblo a pueblo, o sea, de región a región, por ejemplo, esta región con una región en el extranjero, para potenciarla más? Porque eso se hace. También habló de Santiago, porque normalmente se centralizan los recursos. Si este comercio exterior pudiera ser más directo, sería mejor. Chile lo hace bien en estos aspectos. Sí, lo hace bien. El titular del negocio de pueblo a pueblo se transformaron en tratados internacionales, así se llama ahora. ¿Por qué hay una diferencia? Porque ahí actúa el Estado. ¿Qué problema teníamos los negocios de pueblo a pueblo? Por ejemplo, si yo era exportador de frambuesa, que lo fui en algún momento, y llegaba mi container a París, yo tenía que tener un personaje allá que lo recibiera, ¿no? Ese personaje yo lo contrataba y lo tuve. Y la previsión de ese señor tenía que hacerla en París y en Chile. El tratado con Francia sobre negocios de Chile con Francia me permitieron tener el personaje, pero solamente hacer la previsión en Chile. Muchas cosas de ese tipo. Los impuestos pagaban en Francia y pagaban acá, ¿no? Así que los negocios de pueblo a pueblo tenían ese inconveniente, que uno tenía doble tributación, doble previsión, doble muchas cosas. Entonces surge el tratado internacional. Y nosotros, los chilenos tienen 64 tratados internacionales con 82 países en el mundo hoy. Y el resultado ha sido en general bastante bueno. ¿Y eso viene del gobierno militar? No. No, el gobierno militar no hizo ningún tratado, ni al gobierno militar tampoco le permitieron hacer tratado. Al gobierno militar ningún tratado. Esto nace después básicamente con el gobierno del presidente Lagos. Bueno, parte con Elwin, que están los primeros tratados, con Frey y algo más, pero con Lagos se dispara la cuestión. Y se hace tratado prácticamente con todos los países del Asia, en fin. ¿Y por qué entonces esa diferencia en el gobierno militar, el resurgimiento, si no tenía tratado, y digamos después que hubo tratado, en el fondo el Producto Interno Bruto no crece como crece. No, entre el año crece como crecía en el gobierno militar? A ver, lo que pasa, esto es lo mismo que una carrera, los campeones mundiales de los 100 metros, ¿no es cierto? Oye, el gallo bajó solamente una décima, sí, pero fue campeón mundial con la décima, digamos. Nosotros, el crecimiento bajo el régimen militar es mucho más efectivo porque partíamos de muy atrás, digamos, ¿no? No, estábamos... la base de comparación, por ejemplo. No se puede. Cuando llega la concertación, por así decirlo, que hace buenos gobiernos, yo lo sostengo esas cosas, no soy gobierno de ustedes, pero hace en general buenos gobiernos, ¿no? Yo creo que el gobierno del presidente Lagos, presidente Frey, presidente Elwin fueron buenos gobiernos en general para Chile. Ellos lo que hacen, ¿no es cierto?, es mantener exactamente todo el crecimiento económico que Chile tenía, sin modificar absolutamente nada, a lo mejor algún impuesto mayor, cosas de ese tipo, que tienen alguna injerencia, pero en lo general, ¿no es cierto?, se desarrolla la cosa bien, hasta el año 2006. Desde el año 1985, que estaba en Ambigi de ministro de Hacienda, hasta el año 2006, esos 21 años fueron los mejores 20 años de la historia de Chile. Así lo sostenemos, así lo sostengo, y al ver los números y todas estas cosas realmente es admirable como tuvimos nosotros un crecimiento que permitió desarrollar más la cultura, establecer áreas de ciencia que no conocíamos, muchas cosas importantes, la administración, etc. Y el crecimiento, ¿no es cierto?, que tiene los gobiernos de la concertación desde el punto de vista práctico es mayor que el régimen militar. ¿Por qué? Porque se había eliminado todo esto. Si todo el mundo comenzó a trabajar pero full. Y ahí pasó un problema. Dejamos solo las administraciones públicas. Salvo el diputado Mario Bartolino, que se encuentra aquí presente, ¿no es cierto? En general, también hubo una poca participación del mundo privado, porque fue conquistado por el mundo privado, hacia el mundo privado y no hacia el mundo público. Y ahí comenzó a debilitarse después el tema político, bastante grande. Pero en definitiva, raya para la suma, el régimen militar desarrolló este programa de pueblo a pueblo, ¿no es cierto?, con doble tratado de esto, doble copago de todas esas cosas, pero el crecimiento permitió sobrevivir con buenas condiciones y en el momento que llegan los tratados internacionales ya tenía preparado toda la herramienta necesaria para crecer como creció Chile. ¿Quién más tiene alguna inquietud para plantearle a don Mario? Voy a partir. Hola Marínez, pero primero, ¿tu nombre cómo es? Miriam. Adelante, Miriam. Quiero hacer una consulta. ¿Qué piensa usted acerca de la descentralización
Yo tengo el premio de la descentralización. Y tengo un diploma que me lo otorgó el gobierno chileno, como autor de la descentralización, en fin, toda la redacción. Mire, no está bien. Salvo excepciones, aquí tenemos una excepción, un arquitecto que es consejero regional y que es un profesional muy destacado, pero en general sus colegas, mi querido arquitecto, no han sido capaces de enchufarse en la realidad que se les entregó. Cuando nosotros hicimos este proceso de la regionalización, establecimos en estos tres poderes horizontales nacionales, ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes verticales, nacional, regional, comunal. Y establecimos en la región, ¿no es cierto?, la responsabilidad de administrar parte de los recursos y cumplir la función de coordinación, por así decirlo, puede ser palabra más técnica a lo mejor, de lo que era el desarrollo y crecimiento armónico de un territorio mayor a la comuna y a la provincia, que era la región. Entonces le entregamos ciertas facultades. Voy a decir algunas, que yo creo que aquí nuestro consejero regional se va a sorprender que nunca se haya planteado por parte de la autoridad ejecutiva. A cada uno le entregamos un poder ejecutivo, presidente, intendente, alcalde. A cada uno un poder normativo, Congreso Nacional, Consejo Regional, Consejo Comunal. Y establecimos entonces, tanto en el gobierno regional como en el comunal, ciertas atribuciones del punto de vista tributario, incluso muy importantes. Redactamos el artículo 19, número 20 de la Constitución, no se olvide este artículo, 19, número 20, que viene en las reformas que se han aprobado últimamente igual, lo que me alegro mucho. Si es que finalmente se vota a favor lo que venga, digamos, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué dice el artículo 19, número 20? Dice, los tributos originados por actividades relevantes en la localidad o la región podrán ser ¿no es cierto?, aplicados, o sea, retenidos por la autoridad local para el financiamiento de obras de desarrollo. Oiga, ¿qué significa eso? ¿Que se descentralizan los tributos? Sí, se descentralizan los tributos. ¿Y por qué nadie los ha descentralizado? Porque no saben. Y porque nosotros obligamos de que fuera este un plan de desarrollo. Nosotros no quisimos que se recibieran tributos para los efectos de llenar el presupuesto de la municipalidad, por ejemplo, porque normalmente cuando las municipalidades son ricas se llenan de gente contratada. Entonces nosotros dijimos, si ponen en marcha el sistema, qué sé yo, en la minería, en otras partes más que existen tributaciones muy altas, en el caso hoy día eólico, en el tema eólico, hoy día la Serena y esta región se ha ido transformando en una región trascendente en materia de energía eólica. Hoy día, cada millón de kilos, ¿cómo se llama? Un megawatt. Cada megawatt hoy produce 42 millones de pesos en tributos anuales. Por tanto, digo, una cosa de 4 megawatts son 160 millones de pesos. Si tenemos 100 torres son 1.600 millones. O sea, y eso es relevante, muy relevante. ¿Y qué hacemos con esos tributos? Plan de desarrollo. Establezca, ¿no es cierto?, un plan de desarrollo, una acción de desarrollo importante que le permita, ¿no es cierto?, aspirar a qué hace con esos recursos. Fundaciones. No. Oiga, no lo hacen. No se hace. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero vamos a centralizar más el país y eliminamos el Ministerio de Planificación Nacional. Eso fue bajo el gobierno del presidente Frey. Se eliminó el Mideplan famoso, se terminó. Y todas las potestades que tenía el Mideplan, que era el Ministerio de Planificación Nacional, dijimos nosotros la planificación tiene que partir de la base. Yo no quiero que venga el ministro de Planificación Nacional a resolver la planificación de Coquimbo y La Serena en materia de desarrollo urbano, no, tiene que desarrollarlo aquí. La gente, las capacidades. Por tal motivo, trasladamos todas las potestades del ministerio a las municipalidades. Y como ellos entonces asumieron responsabilidad de establecer los planes de desarrollo, le dijimos, esta es una responsabilidad privativa del municipio y de nadie más que del municipio. Oiga, pero los planes de desarrollo y el crecimiento y la forma de actuar de vida de los habitantes de estas comunas va a ser responsabilidad solamente de la municipalidad. Sí, solamente de la municipalidad. En su proyección. Oiga, pero no todo es municipal, hay un conjunto de recursos y administraciones que son públicas de otros servicios. Entonces establecimos el artículo 118 de la Constitución Política del Estado, en que queda establecido que la totalidad de la acción pública debe actuar bajo la coordinación municipal. Y no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque son incapaces. Perdón que te lo diga con toda franqueza, pero son incapaces. Entonces, nosotros creemos que hicimos una ley con un defecto enorme. ¿Cuál fue el defecto? Hacerla pensando en las maravillas.
y no en las realidades sociales. Debiéramos hacer una ley con realidades sociales, es decir, a lo mejor no establecer tanta alternativa como la que dijimos y entregar un aporte menor, pero que hubiese sido posible. Esa es la cosa. La única, esta ley se dictó el año 1992, llevamos 31 años. Y el único organismo en Chile que la aplicó fue el gobierno regional de la región de Magallanes, en que el 25% de los tributos originados por la explotación de petróleo y de gas, que suman hoy día del orden de 7.200 millones, ellos lo aplican en sus planes de desarrollo en la medida que existan proyectos para financiar. Pero existe esa plata. Ellos aumentaron entonces 7.200 millones en una región bastante despoblada, porque, qué sé yo, la región entera de Magallanes serán como 160.000 habitantes, no es más que eso, digamos, ¿no? Es unos 4 o 5 barrios aquí, ¿no? de esta tremenda urbe, ¿no? Sí, pero la importancia geoestratégica es tremenda. Sí, pero estas son, está bien, pero ellos tienen 7.200 millones, ¿no es cierto? Que es producto de esta norma legal que nosotros creamos, que la redactamos junto con el senador Sergio Fernández. Esas son las cosas que han debilitado mucho el proceso de descentralización de Chile. ¿Sí? Perdón, espera, María Inés Figari, que es la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, colega suya. Adelante, María Inés. Buenas tardes. Hola. Mire, yo igual que usted participé de aquel entonces y hoy día veo con mucha pena que estamos llegando a lo mismo. ¿Cómo ve usted el caminar frente a todos los hechos que estamos viviendo, que de alguna forma nos recuerdan los mismos desórdenes, la misma falta de respeto, el mismo robo que nos hicieron? Se robaron la fábrica, se robaron los campos, estamos llegando a lo mismo de nuevo. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo seguimos para adelante? Los robos todavía no. ¿Sí? No, los campos todavía no se los expropia a nadie, ni la industria tampoco, todavía no. Pero sabe que tienen otra forma de robar, no olvida que se la... A ver, la izquierda siempre va a buscar una fórmula de destruir todo aquello que represente capacidad humana. Siempre. Eso forma parte de su ser, de su doctrina. Nunca va a conocer usted el Partido Comunista un proyecto de desarrollo pesquero, nunca. Ni tampoco va a conocer nunca un proyecto de desarrollo agrícola en la cuarta región, en zona seca en la cuarta región, nunca. Porque eso no lo saben hacer. Lo que saben hacer es destruir, es quebrar la alternativa de desarrollo, ¿no? Tenemos una diferencia. En la época de Allende, en este momento tan crítico, el 72% del PIB lo administraba el gobierno de Allende. Hoy día administra el 24%. Una cifra muy inferior. Y la empresa privada en Chile es muy robusta, es muy fuerte, tiene mucha presencia y muchas obligaciones. Y además los tratados internacionales nos han comprometido. Nosotros no podemos hacer lo que ellos quieren hacer porque los tratados nos protegen. Los protegen porque nuestras platas están afuera, en Dinamarca, y Dinamarca tiene recursos aquí también. Y por tal motivo, cualquier disposición negativa con respecto al desarrollo libre de la empresa, actuarán el resto de los estados, como ya ha ocurrido. Hoy día, ¿no es cierto?, dicen, bueno, pero ¿por qué China sigue comprando? Porque China tiene la protección enorme del tratado que se vio. Yo participé en la redacción de parte del Tratado de China y Corea del Sur, fueron los dos tratados. Y el resultado, ¿no es cierto?, es que cualquier acción que sea distinta a lo dispuesto en el tratado y en el momento mismo de la inversión o lo que ello signifique, la verdad las cosas que actúa inmediatamente todo un procedimiento que quedaría en situaciones bastante complejas. Quiero decirle una cosa. En el Tratado Libre tenemos... Los tratados obligan, disponen, establecen fórmulas, obligaciones, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos que cumplir. Esto es, Chile tiene hoy día 105.000 millones de dólares puestos en platas chilenas afuera. Y todas ellas están puestas bajo los tratados internacionales. Nadie actúa ahora sin estar bajo el paraguas de algún tratado, por los efectos que significa la protección de esos recursos. Y las inversiones dentro de Chile que han bajado muchísimo, pero siguen siendo inmensamente altas, cercanas a los 200.000 millones internacionales aquí. Así que tranquila. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar activamente para sentirnos nosotros y nosotros responsables de nuestro propio destino. Y para eso el mundo político no hay que imaginarlo, porque a través de ese mecanismo que se llama democracia, termina siendo la herramienta de poder y administración que tienen los estados. Esa es mi recomendación. Oscar. Yo creo que usted ha participado mucho en el tema internacional y la geopolítica la maneja bien, digamos.
no citó la carretera Pinochet, que fue un buen logro, ¿cierto? Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe, digamos, alguna razón de peso que a nosotros como región nos impida mirar más hacia el oriente o hacia el poniente y tratar de salir con este túnel de Agua Negra? O sea, no pasa Agua Negra, no túnel. Digamos, podemos hacer un giro en vez de estar mirando de sur a norte, nuestra región. ¿Usted cree que podamos ser capaces nosotros, en la región, de lograr dar vuelta a ese alineamiento? Bueno, hay que preguntarle al gobierno regional cuáles son sus planes de desarrollo en esa materia. El gobierno regional tiene las potestades para establecer los planes de desarrollo. Y ese plan de desarrollo debe incorporar también los planes de desarrollo comunales para establecer un todo armónico en la región, ¿no? Pero el gobierno regional, por ejemplo, si una municipalidad va a establecer, ¿no es cierto?, un plano urbano, todo un plano urbano, tiene que finalmente también autorizarlo el gobierno regional. Porque forma parte un poco de lo que es la relación armónica con otras entidades y formas de participación y obligaciones urbanas, de asentamiento humano que existen en su territorio. Y el gobierno regional tiene que combinarlo, ¿no? Entonces, esta situación está en manos del gobierno regional. Y es muy difícil cuando el gobierno regional acepta y aporta y dispone una política que alguien se la venga a cambiar. No la cambia nadie. Una cosa. Esperen un poquitito. Estimado don Mario, sumamente agradecido. No quiero terminar, no se asuste. Pero sinceramente yo quisiera que todos nosotros lo aprovecháramos mejor con respecto a lo que usted vivió esos días o esos meses previos al 11 de septiembre. Porque sinceramente yo sé que a usted le podemos, por lo que me he dado cuenta, y ustedes también le podemos preguntar cualquier cosa a don Mario y le va a responder y muy bien. Pero tenemos que pensar que gente como él son muy pocos. Ya tuvimos, gracias a Dios, la suerte de tener a don Rafael Cuncilla acá, a don Hermógenes Pérez la semana pasada, luego vamos a tener a don Orlando Sáenz, gente que estuvo viviendo lo que pasó antes del 73. Y un poco te entiendo tu inquietud, Marienes. La idea es que nosotros queremos, la gente más joven que está acá, la semana pasada se molestaron porque encontré que no estaba muy joven el auditorio, pero hoy día están más jóvenes que lo de la semana pasada. Entonces, yo quisiera sinceramente que aprovecháramos a don Mario en ese sentido. No hay muchas personas que nos pueden contar la verdad de lo que ocurrió entre el 70 y el 73. Sé que es muy interesante todo lo que les han preguntado a ustedes, pero que es de actualidad, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera, por favor, partir preguntándole, en primer lugar, que usted nos cuente si lo que pasó en esa época, efectivamente, significaba que era inevitable el 11 de septiembre. Sí. Ya, eso, y otra cosa, en los días previos al 11 de septiembre, o en el mes previo, ¿usted personalmente ya preveía lo que iba a pasar? Por último, ¿ya se sentía el olfato de lo que venía? ¿Usted no oyó el discurso de Patricio Aylwin? Pero las instituciones, usted lo dijo, sí. Las instituciones de las Fuerzas Armadas se constituyeron en instituciones garantes de lo que estaba del ordenamiento constitucional de esa época. Por lo tanto, tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, producto de que un gobierno se salió de la Constitución. Oye, don Cristian, por favor. No, pero no. Si lo contestó. No lo hagan, nada que ver. O estoy equivocado, don Mario. Cristian. Yo en esos días anteriores al 11 recorría el país entero con don León Vilarín al lado, yo al lado de él, digamos. Por eso soy medio padrino de los camioneros. Sí, yo soy hijo de un camionero que en ese tiempo estuvo preso acá, sí, juntamente con don León Vilarín y con don Nicolás Yasigi. Así que recuerdo lo que yo era muy chico, pero viví la situación esa. Por eso yo insisto, me encantaría que usted, con la experiencia que vivió en ese tiempo, esto es con la intención además de saber qué tenemos que hacer o de qué manera podemos aportar para que no ocurra lo mismo. Hay mucha gente que, cree que en ese tiempo no había nada más que hacer. Yo creo que gracias a valientes como usted, como don Rafael Cuncilla, como don León Vilarín, como el señor Sáez y otro grupo de chilenos que ahora no es fácil encontrar,
nos salvaron el 11 de septiembre, porque gracias a ellos, a los civiles, intervinieron las Fuerzas Armadas. Entonces, lógicamente, nosotros conocemos parte de la historia. Usted sabe que en la izquierda, y en este mismo momento todos los días hay programas en la televisión especialmente para contar los 50 años, pero de la forma que le conviene a la izquierda. Ya, y ustedes, como ya han visto, seguramente así va a ser en Mega y en Canal 13, que van a contar del 73 hacia adelante, en términos futbolísticos, el segundo tiempo del partido. Pero ¿quién cuenta el primer tiempo? ¿Me entiende? El segundo tiempo existió gracias a lo que pasó el primer tiempo, que fue entre el 70 y el 73. Y nadie lo está haciendo en nuestro país, lamentablemente en nuestro sector político tampoco. Yo no he visto a nadie que haya aparecido hoy creando alguna actividad tendiente a que nos cuenten efectivamente qué pasó. Yo creo que efectivamente el 11 de septiembre era inevitable, no había otra salida. Y gracias a eso, la mayoría que estamos, yo creo que todos los que estamos acá estamos agradecidos de esas personas que permitieron que Chile se salvara. Uno de esos fue usted, y tenemos el tremendo privilegio de tenerlo acá. Por eso quisiéramos escuchar de usted un poquito más. Pero no yo diría que en el caso mío, yo era jefe de los diputados del Partido Nacional junto con Mario Negro. Y nosotros actuamos, obviamente que actuamos como correspondía institucionalmente actuar, digamos, ¿no? Con todos los mecanismos que nosotros teníamos a nuestro alcance. Obviamente que lo que hicimos fue recorrer el país completo. Toda la parte sur del país, ¿no es cierto? En mi caso, con León Vilarín, yo encaramado en el mismo auto con él, ¿no es cierto? En ese momento yo tenía 27 años, era un gallo chico, digamos, ¿no? Y andábamos recorriendo, me acuerdo una noche en que partimos de Los Ángeles y nos vinimos recorriendo todos los centros de transporte camionero hasta llegar a Rancagua. Y en Rancagua habían, no sé, 10.000 personas en la plaza, una brutalidad, y había unas ollas grandes con porotos para que la gente comiera en la noche, y nosotros teníamos un hambre enorme y nos sentamos también a comer porotos, y el resultado fue un aliento muy, muy grande a todo, a mantener, digamos, una disposición de defensa de su trabajo, de la libertad del país, en fin. De esa reunión de ese día surge, por ejemplo, la marcha de los mineros sobre Santiago, ¿no? Que se produce una batahola muy grande en el Maipo, en el puente Maipo. ¿Quién estaba en el puente Maipo? Estaban los carabineros, estaban los mineros, y yo también estaba metido ahí, la verdad. Estábamos, y lo que tratábamos nosotros era que se permitiera a los mineros llegar a Santiago, que tenían derecho a protestar, en fin, las cosas que uno dice que en fin, de repente puede ser un poquito dura, pero era así el asunto, ¿no? Finalmente no teníamos ninguna necesidad porque por algún motivo el río Maipo tenía muy poca agua y se pasaban por debajo del puente, ¿no es cierto? Y por debajo del puente empezaron a pasar y finalmente llegaron al centro de Santiago con una gritería tremendamente grande. Y ahí estaba el diputado Monkier, me acuerdo, Gustavo Monkier, estaba yo, y no recuerdo otro parlamentario que ya estaba en ese momento. Pero era una actividad permanente, porque era indispensable mantener una unidad y que nos viéramos todos en esa misma actitud, y nos vimos todos. Yo creo que no hubo ausencias que lamentaron y tal diputado, que desapareció el tema. No, estaban todos actuando, ¿no? Y con mucha fuerza. Yo me acuerdo, estaba aquí don Fernando Vargas en nuestra zona con una actividad, digamos, muy grande, muy importante. Él era una persona ya bastante mayor en esa época, pero estaba en una disposición muy fuerte. Para nosotros establecer, ¿no es cierto?, este acuerdo, a ver, algunas cosas un poco más privadas a lo mejor, pero este acuerdo del 22 de agosto, que hay que leerlo, ¿no? Ustedes lo han leído, ¿no? Hay que leerlo porque lo tengo aquí, si fuese necesario leerlo, pero es muy largo. Ahí va estableciendo todas las inconstitucionalidades, son 20 inconstitucionalidades del presidente Allende, ¿no? Y una anécdota importante, cuando nosotros aprobamos este proyecto de acuerdo, yo estaba muy asustado porque mirábamos a los diputados muerteristianos que se iban a votar a favor o no del proyecto de acuerdo. Y cada voto era una especie como de embarazo que se nos salíamos, digamos, una cuestión. ¿Cómo vota el diputado Monares? A favor. ¿Cómo vota el diputado? Oh, cuando ya cumplimos todos los votos, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de que efectivamente estábamos bastante más unidos de lo que nosotros sospechábamos frente a la situación futura. Este proyecto de acuerdo se va está con mi firma el proyecto de acuerdo, se va, ¿no es cierto?, a la casa de los presidentes, Salvador Allende, y a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí renuncia el general Prat, ese mismo día, y asume entonces un general desconocido llamado Augusto Pinochet Ugarte, que nadie lo conocía tampoco, y preguntábamos todos quién era, de dónde venía, ¿no?, y qué es lo que iba a hacer, en fin, no sabíamos nada. Y tampoco sabíamos poco el almirante Merino, porque era Montero el que mandaba ahí también, ¿no? Bueno, el resultado del asunto es que finalmente
al día siguiente nosotros esperábamos que la respuesta de Allende. ¿Qué debió haber hecho Allende? Habernos llamado. Si Allende nos llama a conversar, no se produce el 11 de septiembre. Obviamente nos llama a conversar y resolver el tema de la inconstitucionalidad. Era difícil que eso ocurriera, pero podía haber ocurrido, o atrasar el acto. Habernos hecho leso, por así decirlo, durante algunas semanas más. Pero lo que él hace es lo siguiente. Él responde al acuerdo de la Cámara de Diputados señalando las siguientes cosas. Primero, que es un acuerdo inconstitucional, porque nosotros no tenemos derecho a declarar, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad de los actos del presidente de la República. Lo que es un error, porque nosotros en el documento lo que hacemos es hacerle presente al presidente de la República los actos inconstitucionales, ¿no es cierto?, que ha tenido su gobierno, cosa que hacen todos los congresos del mundo que tienen facultades fiscalizadoras, y eso fue lo que hicimos nosotros. Y la respuesta entonces es muy negativa. Y en esa respuesta negativa se produce, desde mi punto de vista, el 11 de septiembre. Porque ya al desconocer un acto de otro poder del Estado, que en este caso era el Congreso, ya había desconocido los actos del Poder Judicial y la Corte Suprema había señalado que ya no es posible seguir cumpliendo con las responsabilidades constitucionales de aplicar justicia porque no tenemos la fuerza pública para hacer cumplir nuestros fallos, entre otras cosas, digamos, ¿no? Y el poder Legislativo todavía se mantenía un poco a la guaita del Presidente de la República. Viene este proyecto de acuerdo, el Presidente de la República lo rechaza y declara que es inconstitucional y declara, ¿no es cierto?, desconocer esta función que tiene el poder Legislativo. Ahí se quebró la institucionalidad absolutamente, ¿no? ¿Y por qué responde? Aquí una anécdota que es impresionante. En el año 2001, yo era vicepresidente del Senado y estaba en ese momento de presidente del Senado por el efecto de esta anécdota que voy a contar. Nosotros teníamos problemas con un senador que estaba desaforado, un senador muy conocido llamado Francisco Javier Rossi. Estaba desaforado, pues se había agarrado a combo con un señor de la Endesa. Y la Corte de Apelaciones de Rancagua lo desaforó. Entonces, y después se supo que iba a haber otro desaforado más. En el Senado siempre las votaciones eran 1 o 2 votos a favor o en contra. Por tal motivo, si sacaban 2 senadores, terminaban las mayorías que debían existir y finalmente el Poder Judicial terminaba administrando la democracia al interior del Senado. Entonces yo llamo al presidente yo como presidente del Senado en ese momento llamo al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que era don Enrique Silva Sima. ¿Lo recuerda usted? Sí. Gran persona, ¿no es cierto? Don Enrique, tengo este problema. ¿Qué hacemos? Conversemos con el presidente de la Corte Suprema. Muy bien. Llamamos al presidente de la Corte Suprema y nos reunimos con él al día siguiente. Objetivo, no era para presionar cómo tenían que resolver el tema, era un tema de ellos, pero sí que se resolviera luego, porque ellos iban a empezar a administrar la votación nuestra. Y conversamos entonces con el presidente de la Corte Suprema, que era el ministro Álvarez, que había sido ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Fue el último ministro designado por el presidente Pinochet. Y esto significó entonces que conversamos, llamaron al presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, todas esas cosas que se hacen en los niveles altos ahí. Y, en fin, y de repente el presidente de la Corte Suprema me dice, oye, leí el otro día el acuerdo del 22 de agosto, y está su firma, senador. Sí, le dije, está mi firma. Yo soy el Mario Río que está ahí. Entonces, Enrique Silva me queda mirando y me dice, ¿usted, colega, firmó esa barbaridad? Yo le dije a Enrique, sí, no hay ninguna barbaridad. La barbaridad es lo que contestó Allende, que Allende no fue capaz de conversar una situación de inconstitucionalidad, pero absolutamente manifiesta. Y si realmente él no tenía ninguna alternativa de resolver el tema, ¿por qué no lo mandó al Tribunal Constitucional? Y prefirió respondernos diciendo que nosotros no teníamos capacidad constitucional para fiscalizar los actos del Presidente de la República. Oiga, esa declaración que hizo el Presidente de la República fue perdonando la expresión, perdonándose el Presidente de la Corte Suprema, pero fue una mierda. Y entonces don Enrique Silva Sima me dice, no diga eso, por favor. ¿Y por qué? Porque yo la redacté. El presidente de la Corte Suprema se puso de pie y dijo, esta sí es sorpresa grande. Don Enrique, ¿usted la redactó? Yo la redacté. Y mantengo la misma idea, que es inconstitucional. Por favor, don Enrique. O sea, el 11 de septiembre es culpa suya. Usted fue el que inició el 11 de septiembre. Y no existe razón alguna para pensar una cosa distinta, ¿no? Bueno, terminamos de esta cosa. El presidente de la Suprema estaba feliz con esta cuestión, claro. Estábamos metidos ahí 2 actores importantes de este asunto. Y después nos fuimos con don Enrique Silva conversando, fuimos a tomar un café al edificio del frente donde estaba el Senado y terminó la conversación. Pero eso que estoy contando es absolutamente cierto, digamos, ¿no?
Bueno, eso indica la importancia y la trascendencia que tuvo entonces este acuerdo que fue establecido. Mire, en los próximos, espero, un mes y medio, la editorial Nacimiento va a publicar un libro mío, ¿ya? En que yo narro en detalle lo que usted quiere saber, con todo el detalle del mundo, ¿no? Porque efectivamente existen muchas cosas pequeñas, grandes, medianas, que con más o menos luz que finalmente terminan siendo importantes efectivamente y entretenidos también conocerlo, ¿no? Pero ahí cuento yo todo este proceso y voto a voto los demócratas cristianos, que era lo que nos preocupaba a nosotros si iban a votar a favor o no. El último fue el senador, que fue senador de aquí, Ormazábal. Entonces, ¿cómo vota el diputado señor Ormazábal? Pido la palabra, ya dije, hasta aquí no llegamos. Y señala la importancia del desarrollo, que sé yo, todas estas cosas, y finalmente dice, voto a favor. Y se transformó en esta cosa. Entonces, llega este acuerdo, los ministros militares que estaban en los distintos ministerios renunciaron todos y se fueron a sus respectivas Fuerzas Armadas, ¿no? Porque nosotros señalamos que tenían que renunciar, porque si eran responsables de ellos de ser garantes de un asunto político, no podían estar en actos políticos, sino que tenían que estar absolutamente marginados de esta función porque ellos mismos no tenían capacidad para poder alegar o ser partícipes de asuntos políticos, incluso políticos partidarios, que eran los que más podrían complicar. Todos esos hechos entonces dieron origen finalmente a que se produjera este pronunciamiento militar y expresión que también vale la pena explicarlo. ¿Por qué se llama pronunciamiento y no golpe de Estado? Porque lo que hace el Ejército y la Marina y la Aviación y el Carabinero es pronunciarse sobre lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso Nacional en su acuerdo del 22 de agosto. Porque ambos señalan la responsabilidad que ellos tienen en funciones propias de la garantía de libertad y de responsabilidad institucional que se les había otorgado. Ambos discursos y ambas normas se establecen. Por eso entonces que después del 11 de septiembre viene la declaración de la Corte Suprema en que reconoce la legitimidad de la Corte Suprema de lo actuado por las Fuerzas Armadas, porque responden a un acto que estuvo dispuesto por el Congreso Nacional para que ellos en su responsabilidad como garantes de la institucionalidad cumplieran con lo que corresponde. Y ahí agrego yo ahora otra cosa importante. En la Constitución antigua y en la actual y en las que vendrán, espero que lo siga el mamarracho que hubo en un momento determinado, se reconoce a los símbolos patrios como símbolos que hay que honrarlos, dice, ¿no es cierto? Chile honrará sus símbolos patrios. Y uno de los símbolos patrios hablan de razón y fuerza. Y lo que nosotros tenemos frente a los institutos armados es fuerza. Y ellos actúan con la fuerza porque es su principal patrimonio. No vienen a discutir ni a alegar las funciones que son propias del debate político de otras personas, de otros entes que llegan a ocupar cargos también en forma distinta a los que son las Fuerzas Armadas, que tienen una estructura y una organización y un objetivo que el propio escudo dice por la razón o la fuerza. Ese hecho que es trascendente y que es importante, hoy día adquiere más importancia porque ya se está discutiendo que los carabineros para actuar frente a todo este desorden tienen que tener más fuerza, ¿no? Si un carabinero actúa con armas más débiles que las que tienen los indígenas del sur y otras personas más, la verdad es que no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces la fuerza es un patrimonio que hay que respetar, cuidar, ¿no es cierto?, y entender su aplicación. Todos nosotros estamos aplicando la fuerza permanentemente, incluso los padres con los hijos, de repente, tú no puedes salir aquí, que allá, en fin, la hija al otro lado, que no me gusta tu pololo, tantas cosas de fuerza que hay, ¿no? Y en definitiva hacen que todos nosotros tengamos presente de la necesidad de que esa fuerza exista. Entonces, claro, la Corte Suprema de Justicia declara la legitimidad del acto del 11 de septiembre del pronunciamiento militar, porque cumplieron con la responsabilidad legal, que incluso está establecido en lo que se llama la doctrina Schneider. La doctrina Schneider dice lo siguiente, en términos muy simples. El general anterior que fue asesinado, usted lo recuerda, ¿no? El general Schneider, ¿cierto? La doctrina Schneider establece dos cosas fundamentales. Dice, la responsabilidad que las Fuerzas Armadas tienen es cumplir con la Constitución. Y en el cumplimiento de la Constitución tendrá que actuar diligentemente, etcétera, etcétera. También deberá cumplir con aquellas obligaciones que impone el término de la acción constitucional de cualquier fuerza del país. Y lo que ocurrió el 11 de septiembre es exactamente igual a lo que dijo Schneider, ¿no es cierto? Y la actuación correspondió a la destrucción absoluta de la institucionalidad chilena y por tanto iba actuando lo que la Constitución y las normas legales orgánicas constitucionales se le habían entregado a las Fuerzas Armadas. Ya, ahora sí. Antes de que nos deje don Mario, le vamos a entregar en nombre de Gremios Unidos
un recuerdo, lo hacemos con las ilustres personas que nos visitan. Está de más reiterar los agradecimientos, reconocimientos. Usted ha venido desde bastante lejos hasta acá, Muy así bien. que somos sumamente agradecidos. Estoy muy animoso con La Serena. Qué bueno. Muy animoso, ¿eh? Ella es mi hija, Este es su hijo. Muchas gracias. Lo vemos, ¿no? Sí, sí. no me saquemos la foto. Mira qué bonito, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hermano. Bien. Muchas gracias. Se lo vamos a llevar a la oficina de Freddy Martínez también, ¿eh? El dirigente Camene. Sí. Bien, ahora entonces los invitamos como siempre a un café y algo más. Muchas gracias a todos. La próxima semana tenemos una nueva actividad.